Hola muchachos, buenas noches, ¿cómo están? De acuerdo a lo acordado por medio del grupo el día de hoy, vamos a repetir, por así decirlo, la clase del sábado anterior, más específicamente la que gira en torno a este tema, eh, la eficacia de las normas jurídicas. En tal sentido quiero hacer una serie de salvedades. La idea de repetir esta clase es, uno, pues digamos, ayudar a las personas que no pudieron asistir, pues teniendo en cuenta la situación actual que está viendo el país e incluso el mundo. Muchas personas no pudieron asistir. Y dos, generar un repaso, porque vi que algunas personas, si bien es cierto, solventamos las dudas que pudieran tener durante la clase, pues no está mal, digamos, profundizar. Y adicionalmente, pues irnos acoplando poco a poco a las nuevas estrategias virtuales que vamos a utilizar para poder, digamos, adaptarnos a esta situación, más teniendo en cuenta el anuncio del señor presidente el día de hoy, el cual, digamos, que establece cuarentena obligatoria hasta el mes de abril. Entonces es mejor, pues, empezar de este modo. Entonces, el día de hoy la idea es abordar el tema relativo a la eficacia de las normas jurídicas. Ahora bien, comprenderán que yo les he vaticinado que el tema central de la sociología jurídica es la eficacia, pero eso no quiere decir que la eficacia de las normas jurídicas no se pueda abordar desde otras disciplinas como la teoría del derecho o la lógica deóntica o la filosofía del derecho. Eso no quiere decir que la eficacia tenga que verse como una isla, como la eficacia social o la eficacia que aborda la sociedad tenga que verse como una cuestión aislada, sino que las disciplinas, como yo ya les he enfatizado, pueden tener conversaciones y pueden mezclarse. Eso es lo que yo ya les he dicho que se conoce como la metateoría jurídica. Mezclar disciplinas, mezclar sociología jurídica con teoría jurídica, mezclar sociología jurídica con filosofía del derecho, hacer un análisis más amplio como lo denomina Luigi Ferrajoli, quien es el que la propone. Entonces, la eficacia en estricto sentido, como lo hemos abordado, puede verse de la siguiente manera. La eficacia de las normas jurídicas, como lo clasifica el autor Pablo Navarro, puede ser vista de dos tipos, como una cuestión conceptual, es decir, qué se entiende por eficacia, qué elementos contiene, hacen parte de la eficacia, hasta dónde va la eficacia, qué distingue la eficacia de la validez, de la legitimidad o de la justicia, o como una cuestión fáctica que mediría a partir de una cuestión empírica si determinada norma jurídica es eficaz o no. Ahora bien, ¿qué pasa y por qué se conecta con lo que les dije anteriormente? Que si nosotros no tenemos un concepto claro de eficacia, nosotros podríamos estar confundiendo la eficacia, por ejemplo, con la eficiencia, que ya les había dicho que es propia del análisis económico del derecho y que analiza de determinada norma jurídica la relación costo-beneficio. Por lo cual es importante lo que les dije, ese diálogo entre disciplinas, sino verlas como una cuestión aislada. Subsiste la pregunta central desde la teoría jurídica y es si la validez, si depende la validez de la eficacia. Hay posturas positivistas tradicionales que van a decir que no, hay otras que van a decir que depende, sobre esas ya vamos a ahondar a continuación. Entonces, en tal sentido, la eficacia puede tener distintos criterios. Estos criterios realmente estudian sobre lo siguiente. Uno, si la eficacia se relaciona en la medida en que una norma jurídica determina la conducta de los sujetos, es decir, el derecho es un instrumento de control social. Si yo saco una norma jurídica, hago que los sujetos actúen de determinada manera, o si esa podría ser un nivel de calificación. Pero hay que ir en lo fáctico, en lo real, si efectivamente esas normas jurídicas están determinando las conductas de los agentes. Ahora bien, para profundizar en esto, muchachos, recuerden que yo previamente les envié a sus correos las siguientes lecturas. La primera fue la lectura del profesor Jesús Delgado Echevarría, que se llama Notas sobre los distintos sobre la eficacia social de distintos tipos de normas civiles. Por favor, se las recomiendo para los que deseen profundizar en el tema. Y digamos que el texto sobre el cual basaré la presentación que haré a continuación es el siguiente: libro del libro y del error sobre la eficacia de las normas jurídicas. También se los recomiendo. Y cuando, esto ya se les envía a sus correos, y cuando lleguemos a un tipo en concreto de eficacia que se llama la eficacia social del derecho, les recomiendo este texto de Rubén Doncis, es de la Universidad de Buenos Aires, más específicamente de la revista electrónica de la maestría en teoría y práctica de la elaboración de las normas. También se lo recomiendo. Entonces,
Hay que tener algunas precisiones para ya abordar de manera profunda el tema de la eficacia. La primera precisión que hay que hacer es lo siguiente. Nosotros hemos dicho, y ustedes lo han visto en su curso de lógica jurídica, que las normas jurídicas en estricto sentido tienen tres operadores deónticos. Hay normas jurídicas que permiten, o algunos los llaman normas jurídicas facultativas, hay otras normas que prohíben y hay otras normas que obligan. La eficacia de las normas jurídicas en estricto sentido, aunque ya vamos a ver que no necesariamente se mide únicamente de las normas prohibitivas. Piensen por ejemplo en el Código Penal. El Código Penal establece, aunque a pesar de que el Código Penal no diga en Colombia está prohibido matar, por medio de la redacción establece una serie de consecuencias a las personas que cometan delitos. Entonces podríamos decir que son normas prohibitivas. Normas obligatorias, por ejemplo, piensen en normas que obligan a los padres a deber alimentos a sus hijos y viceversa. Esas normas se pueden, digamos, medir desde algunos criterios de eficacia que ya vamos a ver. Lo que importa en la eficacia es la materialización de las conductas, es decir, que esas conductas pasen en lo real, en lo fáctico, en el día a día de las personas. Y no en la mente de las personas, sino que realmente hay una incidencia fáctica. Y en el fondo subyace una cuestión sobre la cual ya vamos a ver, y es por qué las personas obedecen el derecho. Ahora bien, en el libro de Liborio del Hierro hay tres nociones de eficacia. La primera noción se llama eficacia como cumplimiento. Esta digamos, forma de entender la eficacia va relacionada en estricto sentido con la obediencia del derecho. El derecho es eficaz en la medida en que los sujetos destinatarios de una norma jurídica lo cumplen. Sobre eso ya vamos a profundizar. El otro tipo de eficacia es la eficacia como éxito. El derecho es eficaz porque el legislador, al momento de expedir una norma, tiene una finalidad. Si se cumple con esa finalidad, el derecho es eficaz. Y la tercera forma de entender la eficacia es la eficacia como aplicación. El derecho es eficaz si y solo si los operadores que aplican normas, piensen por ejemplo en los jueces, o piensen por ejemplo en una autoridad administrativa cuando expide un acto administrativo, o por ejemplo hoy en el presidente cuando tiene que expedir el decreto por medio del cual se establece la cuarentena. El derecho es eficaz si las normas jurídicas se aplican, es decir, si son producto de un proceso de adjudicación. En tal sentido entremos, digamos, en la primera forma de entender la eficacia, que sería la eficacia como cumplimiento. La eficacia como cumplimiento, ya se los dije, solo puede predicarse de las normas que prohíben u obligan la conducta. Estas normas pueden servir de motivación para la acción en la medida en que yo, Estado o yo, Congreso, profiero una norma jurídica y disuado a los sujetos para hacer algo. Entonces, por ejemplo, piensen en el artículo 103 del Código Penal que establece el tipo penal de homicidio. El que matare a otro incurrirá en prisión de tanto a tanto. Esa norma jurídica es eficaz en la medida en que se esté cumpliendo, en la medida en que ustedes, sujetos, no maten a las otras personas, o en dado caso en que asesinen a una persona, pues sean sancionados. Por lo tanto, esta forma de entender el derecho lo ve como el derecho acompañado por una sanción, más específicamente por la coacción. En la clase anterior yo le preguntaba a las personas ¿por qué obedecen el derecho? Algunos decían por miedo. Acá está el miedo, o sea, por el miedo a ser sancionados. Ustedes obedecen el derecho por esa cuestión y el derecho es eficaz en la medida en que ustedes cumplan el derecho. Esto se relaciona con posturas teóricas como las de Joseph Raz o como las de John Austin. Ahora bien, ¿qué ocurre o subyace un problema? Y es que si nosotros estamos diciendo que la eficacia solo se puede medir de las normas que prohíben u obligan la conducta, ¿qué sucede con las normas jurídicas que no prohíben ni obligan la conducta? Piensen por ejemplo en las normas jurídicas constitutivas. Entonces acá yo les traigo una definición de Ricardo Guastini. Ricardo Guastini señala lo siguiente: normas constitutivas son aquellas normas que precisamente no prescriben nada a nadie y por lo tanto carecen de destinatarios y no son susceptibles de obediencia ni de violación, pero crean directamente algún efecto jurídico, que no sea el nacimiento de una obligación, porque si sería el nacimiento de una obligación serían pues normas obligatorias. Estas normas se entienden a partir, por ejemplo, de las siguientes categorías. Entonces piensen, por ejemplo, en las normas de competencia, normas, por ejemplo, como las que establece el Código General del Proceso, que establece las competencias de un juez civil municipal, de un juez civil de circuito. Piensen en normas permisivas. ¿Por qué decimos que las normas de competencia no son
obligatorias, porque están estableciendo cuál es la competencia, por ejemplo, de un juez, pero no está diciendo que esa competencia, la consecuencia jurídica de no acatar esa consecuencia. Por ejemplo, la misma norma no lo está estableciendo. Las normas permisivas, por ejemplo, piensen en los derechos fundamentales. Un derecho fundamental en estricto sentido es una norma permisiva. Piensen en el derecho a la vida o, teniendo en cuenta la situación actual, piensen en el derecho a la salud. El otro tipo de normas constitutivas son las normas definitorias. Piensen, por ejemplo, en las normas que están en el Código de Comercio que establecen qué es una empresa o qué es, por ejemplo, un establecimiento de comercio. Piensen en las normas de reenvío, en los tipos penales, que dicen que las consecuencias de esta norma serán establecidas en otra norma. Esa norma, en este sentido, no está obligando ni permitiendo a nada. Y piensen, por ejemplo, en las otras normas que señalan ahí, por ejemplo, las normas de eficacia de las normas o las normas entre conflicto de normas. Las normas entre conflicto de normas se presentan cuando una norma jurídica regula dos situaciones. Son las llamadas antinomias. Estas normas, en estricto sentido, están diciendo cómo solucionar esa antinomia, pero no están ni permitiendo, ni prohibiendo, ni obligando algo. Y lo mismo las normas de... sí están permitiendo algo, pero no están ni prohibiendo ni obligando algo. Entonces, y piensen, por ejemplo, en las normas derogatorias, las normas que regulan otras normas. ¿Qué sucede con eso? Que en estricto sentido estas normas, como las denomina la teoría, las normas constitutivas, pues no serían susceptibles de la eficacia como cumplimiento. Sin embargo, hay dos alternativas. Una, que no son susceptibles puesto que no cumplen con la, digamos, la estructura básica de una norma que seguramente ustedes les enseñaron en su curso de introducción al derecho, que es que una norma jurídica tiene dos cuestiones: un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. Piensen, por ejemplo, en el artículo 103 del Código Penal: el que matare a otro incurrirá en prisión de tanto a tanto. Sin embargo, en la práctica, no en la teoría, hay muy pocas normas que cumplen con esta estructura. Por ejemplo, piensen en los tipos penales en blanco. Acá les tengo un ejemplo. Si nosotros vamos al artículo 110 del Código Penal, el artículo 110 dice: la pena prevista en el artículo anterior se aumentarán. Ahí no me está estableciendo ningún... el artículo por sí solo no me está estableciendo cuál es el supuesto de hecho. Está diciendo que la pena prevista se aumentará. Sí me está estableciendo una consecuencia jurídica. Perdón, ni siquiera me está estableciendo una consecuencia jurídica. Me está estableciendo son condiciones en las cuales aumenta la pena, pero no me está diciendo en cuánto. Entonces, esa norma no se puede ver aislada, sino tiene que interpretarse de acuerdo al artículo 109 del Código Penal. Y eso nos lleva a la segunda forma, entonces, de entender la eficacia de este tipo de normas constitutivas. No entenderlas como algo aparte, sino como un sistema. En tal sentido, esas normas son eficaces si el sistema mismo es aplicable. Entonces, por ejemplo, piensen en las normas que, por ejemplo, piensen en el delito de feminicidio. Ese delito puede ser interpretado de acuerdo a otras normas, por ejemplo, el derecho fundamental a la vida. La vida sería susceptible de eficacia si nosotros miramos el del tipo penal de feminicidio. Entonces, el consejo que yo les di es que si ustedes quieren medir la eficacia de las normas jurídicas, de las normas constitutivas, habría que verlas, desde el conjunto. Y les traigo, por ejemplo, una distinción clásica entre norma, proposición y enunciado jurídico. Pasaré, muy breve por esta distinción. La proposición son aserciones que se hacen acerca de una norma y son susceptibles de verdad o falsedad. Juan mató a Pedro. Esta situación es susceptible de verdad o falsedad. El enunciado jurídico, por lo tanto, sería el signo que algunos incluso, por ejemplo, piensen en el siguiente símbolo, sería un enunciado jurídico. Este símbolo o este signo sería un enunciado jurídico. Y la norma sería el fruto de la mezcla entre el enunciado, es decir, lo que aplique un operador. Por ejemplo, para algunas posturas teóricas, un enunciado jurídico es una norma jurídica. Un enunciado jurídico es un artículo del Código Penal y la norma sería el fruto del proceso de adjudicación. Sobre eso, vamos a entrar ahorita cuando hablemos de la eficacia como aplicación. Pero, por lo tanto, y para concluir lo relativo a las normas constitutivas,
Las normas constitutivas sí podrían ser susceptibles de juicios de eficacia si son interpretadas de acuerdo al sistema. Y si se coge el sistema, o sea, es decir, el conjunto normativo aplicable y de acuerdo a ese conjunto normativo determinamos si es eficaz o no. Entonces, pongo otro ejemplo. Piensen, por ejemplo, en la norma que establece la competencia de, digamos, los jueces civiles municipales. Esta norma sería susceptible de eficacia si nosotros la conjugamos con otras normas y determinamos, por ejemplo, si cuántas sentencias prefiere un juez civil municipal al año y si ese número es, digamos, coherente con el número de procesos que tiene. Ahí podríamos nosotros medir la eficacia de esa norma jurídica, pero lo que les digo, habría que entenderla como un conjunto normativo y no como medidas aparte. Pero entonces, a manera de recapitulación, la eficacia como cumplimiento se relacionaría con la obediencia del derecho, es decir, con si los agentes están ejecutando o no la acción que prescribe el derecho. Y en caso de no ejecutarla, si tienen algún tipo de sanción. ¿Listo? Ahora bien, vamos a continuación a abordar la eficacia como éxito. Este tipo de eficacia parte de una cuestión básica y es que el legislador o la persona que profiere la norma jurídica tiene una finalidad y la norma sería eficaz si y solo si esta finalidad es cumplida. Yo acá les tengo un ejemplo. El ejemplo sería, por ejemplo, el tema del pico y placa en Bogotá. El pico y placa, como lo propuso el alcalde Peñalosa en su momento, en la primera alcaldía, la finalidad era persuadir a las personas para no, digamos, usar un vehículo particular, sino en los casos en los cuales no pudieran usar el vehículo particular porque terminaba en determinado número de placa, usarán el transporte público y de esta manera, digamos, descongestionar la ciudad. Entonces la finalidad es descongestionar la ciudad. Esta norma, desde el punto de vista de la eficacia como éxito, sería ineficaz porque no se cumplió la finalidad en la medida en que las personas no utilizaron el servicio público y no se descongestionó la ciudad, sino incluso se congestionó más porque las personas tenían dos vehículos o incluso más. Entonces, en este sentido, esta norma sería ineficaz desde la eficacia como éxito. En la clase anterior algunos estudiantes me preguntaban, profe, otro ejemplo. Otro ejemplo sería el tema de los incentivos tributarios. Piensen en una norma jurídica que establece un incentivo tributario, por ejemplo, para bancos, buscando que los bancos contraten a más personas. Digamos que se le hacen ese incentivo, se les reducen los impuestos, pero teniendo la finalidad de que si usted va a tener menos impuestos, pues va a generar más empleo. Pero efectivamente el empleo que generan los bancos o es precario o no es muy poco. Entonces, en este sentido, en este ejemplo imaginario, esta norma sería ineficaz desde la eficacia como éxito. Ahora bien, el tercer tipo de eficacia es la eficacia como aplicación. En tal sentido, esta norma, este tipo de eficacia se relaciona mucho con la eficacia como éxito o como cumplimiento, perdón, en la medida en que la norma jurídica es eficaz y es cumplida, pero también es eficaz cuando no es cumplida pero es aplicada. Entonces directamente se relaciona con la administración de justicia o con los entes que aplican normas, porque una norma jurídica sería eficaz si y solo si se está aplicando. En tal sentido, por ejemplo, y también sería eficaz si la aplicación también es eficaz. Entonces yo acá les tengo un ejemplo. Piensen, por ejemplo, en un proceso judicial que termina en una sentencia. Piensen en un ejemplo en un proceso laboral. Esta sentencia tiene que ser cumplida y la mejor forma de cumplirla es por medio de un oficio al juzgado solicitando la ejecución de la sentencia o por medio de un nuevo proceso que es un proceso ejecutivo ya aparte y el título, digamos, a cobrar sería la sentencia judicial. Piensen si ustedes no piden medidas cautelares dentro de ese proceso. Esa sentencia que ordena el cumplimiento de algo sería ineficaz porque no está realmente haciendo un cumplimiento real. Y en tal sentido, en la eficacia como cumplimiento, una norma jurídica que no es aplicada sería ineficaz. Ahí yo cito unos artículos del Código Civil. Busquen esos artículos si quieren. Son artículos que, por ejemplo, hablan de situaciones en las cuales unas palomas abandonan el palomar del dueño. En la actualidad, yo dudo que estas normas sean llevadas ante un juez por incumplimiento. No creo que una persona hoy pleno siglo XXI diga que
su vecino le quitó sus palomas, o el otro artículo habla de unas abejas. No creo que eso pase en la actualidad. Entonces, estas serían tres nociones de entender la eficacia. La eficacia como cumplimiento, la eficacia como éxito y la eficacia como aplicación. En tal sentido, están estos tres tipos de entender la eficacia. Ahora bien, hay otra eficacia que sería la eficacia social del derecho. Es decir, el derecho es eficaz porque las personas lo obedecen, pero la pregunta que subyace es ¿por qué las personas obedecen el derecho? Sobre este punto hay que tener algo presente. Hans Kelsen señalaba, por ejemplo, que el ordenamiento jurídico en estricto sentido, o las normas, o la teoría positiva del derecho, no le ha prestado mucha atención, y es verdad. Digamos que las investigaciones desde la teoría jurídica de por qué las personas obedecen el derecho, pues hasta ahorita digamos que ha tenido un boom. Obviamente en otras disciplinas sí se ha investigado, por ejemplo ahí está el diálogo platónico de Leutifrón, en el cual se cuestiona por qué las personas hacen determinadas cosas. Ahora bien, ¿por qué las personas obedecen el derecho? Cuando yo hice esta pregunta en clase, unas personas me decían por temor, otras personas me decían porque sale más barato obedecer el derecho que incumplirlo, porque si no me van a poner una sanción y esa sanción me va a tener una serie de costos. Digamos que estas razones son básicas o son muy válidas, no son básicas, perdón, son válidas. Pero hay otros tipos de razones por las cuales las personas obedecen el derecho. Entonces digamos que esas razones que me dieron ustedes se pueden agrupar en estos tres tipos de razones. Uno, por fundamento legal, es decir, yo obedezco el derecho porque es el derecho. Digamos que ahí vendría un poco la cuestión de la legitimidad del derecho. Otras personas podrían decir por coacción, si yo no lo obedezco me van a sancionar. O otros por, digamos, posturas naturalistas, por un deber moral, porque cumplir el derecho me hace virtuoso. Hay algunas cuestiones paradigmáticas, y es que a veces el derecho se obedece por unas cuestiones irracionales. Yo obedezco el derecho porque sí, obedezco el derecho no pensando en la coacción, sino por medio de otras cuestiones. Entonces, por ejemplo, bueno, pero este tema de la eficacia social de las normas jurídicas será abordado en un próximo video. Muchas gracias.